Hola, ¿cómo está? Dios le bendiga. Comenzamos esta semana. Estábamos en el capítulo 2 y nos toca cerrar este capítulo, a ver si lo logramos hoy día. Y vamos a estudiar del verso 19 al verso 22. Es importante igual, y esa es la razón por la cual nosotros estudiamos un libro, que podemos comprender el contexto de qué se trata las palabras del Señor en esta carta. Por eso siempre cuando uno va leyendo, no perder el objetivo general dentro del contexto de la carta. Aquí Pablo estaba hablando en el capítulo 2 cómo estábamos antes de recibir el regalo de Dios, que es la salvación, cuál era nuestro estado espiritual antes de Él y cuál era el motivo que el Señor tuvo para traernos esta salvación tan grande. Luego habla de que Dios nos diseña este plan de redención para reconciliarnos con Él por medio de Jesucristo. Estamos en eso y vamos a llegar acá al verso 19. Estos 4 versos 19, 20, 21 y 22 realmente son preciosos. La manera que el Espíritu de Dios usa a este hombre en esta carta es maravillosa para revelarnos lo precioso que es el Evangelio del Reino, el cual nosotros disfrutamos, el cual nosotros vivimos en este Evangelio, lo practicamos, permitimos que el Señor haga su obra en nuestras vidas para que sea evidente que Cristo está con nosotros. El verso 19 dice así: por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, como diciendo, no son extranjeros ni extraños, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando de que la sangre del Cordero nos hizo parte de la iglesia. La sangre del Cordero nos limpia de pecado, nos purifica, nos hace dignos. No éramos dignos, pero Él nos hace dignos, ¿cierto? Y Él nos injerta en su cuerpo. Entonces aquí está diciendo, antes de la redención éramos extraños, éramos extranjeros, advenedizos. Pero ahora, por medio de la sangre del Cordero, por la salvación, por eso nosotros cuando hablamos, Cristo es el Salvador, Cristo es nuestra salvación, porque Él nos salvó de la muerte. Entonces, antes éramos extranjeros, advenedizos, extraños, pero ahora por causa de la sangre de Cristo, por el regalo de Dios, el don de Dios, ahora dice, nosotros somos conciudadanos de los santos. Y miren, y dice, miembros de la familia de Dios. Saben que yo me he dado cuenta en este último tiempo cómo, y bueno, está escrito en la palabra que va a suceder, pero el ataque tan iracundo, irracional, desmedido contra la iglesia. Recuerden que la iglesia de Cristo se constituye por los santos, se constituye por los redimidos. Eso no podemos perder quién es la iglesia. La iglesia son los salvos, aquellos que experimentaron por obra del Espíritu Santo el arrepentimiento genuino. Y ellos, los que han sido comprados por el precio de sangre del Cordero de Dios, ellos son los que constituimos la iglesia. Entonces, esta enemistad que el mundo tiene contra la iglesia es totalmente irracional, es desmedida, grosera. Y me quedo pensando y reflexionando
que la iglesia, la esposa de Cristo, es la única que se va a salvar de este mundo. Porque nuestro Salvador y Mesías, nuestro Rey y Señor, a la única que va a venir a buscar va a ser a su esposa, la iglesia. El que no esté en la iglesia, el que no esté en el cuerpo de Jesucristo, el que no ha sido comprado por el precio del Cordero, no va a experimentar la salvación y la glorificación que nos espera cuando venga nuestro Señor. La única que se va a salvar de este mundo cruel es la iglesia, el cuerpo de Jesucristo. En el verso 20 dice así, que los conciudadanos de los santos, o sea, los miembros de la familia de Dios, estamos hablando de ellos, dice, están, verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Y este verso lo encuentro muy importante para comprender el Evangelio del Reino, porque está hablando de un fundamento, está hablando de la base para levantar un edificio. No sé si alguna vez en su ciudad han visto cómo comienzan a construir una edificación pesada muy grande, como por ejemplo los malls, ¿ya? O los shopping, como le dicen en otros lugares. Comienza el día 1 de la construcción y pasan meses en donde solo hay un enorme hoyo, una excavación profunda, y la gente dice, no tienen para cuándo. No tienen para cuándo levantar ese edificio porque todavía están haciendo la excavación, ese hoyo profundo. Y es que para una edificación grande necesitan un fundamento fuerte, resistente, sobre todo acá en Chile, que las normas de construcción son bien robustas para todos los movimientos sísmicos que experimentamos. Lo que pasa es que para que la edificación sea duradera en el tiempo, necesita un fundamento base firme, estable, que prevalezca en el tiempo. Y eso es lo que está hablando, que la iglesia de Cristo, la piedra angular, la piedra base, es nuestro Señor Jesús. En el muro que le llaman el muro de los lamentos allá en Jerusalén, ese muro que tal vez en las noticias ven que están orando, hay una piedra base que está bajo tierra, bastante bajo tierra, bastante distancia, y es una piedra de dimensiones que no se pueden explicar de qué manera pueden haber tallado o trasladado una piedra tal como esa. Imagínense lo que es Cristo para sostener la iglesia, que no es un tiempo límite, sino que es eterno. Esta edificación que está hablando acá, dice que los santos, los conciudadanos, los miembros de la familia de Dios, dice, están edificados. O sea, la iglesia de Cristo no tiene un tiempo límite, es eterna. Y dice que están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra principal o angular, la piedra base, es Cristo. Porque Él es la cabeza de la iglesia, Él es el esposo es cabeza de su esposa. Dios usó a los apóstoles. Estos apóstoles que están aquí está hablando de los apóstoles de Cristo. Estos son los apóstoles y los profetas que Dios usó para poder
edificar en estas palabras inspiradas por Dios, en las cuales nosotros tenemos que perseverar, como dice el libro de Hechos 2:42, que la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, todos los que se iban convirtiendo, que tienen esta transformación de vida, de muerte a vida, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque son las palabras, son los fundamentos de la iglesia. Son las palabras que el Espíritu de Dios inspiró a los apóstoles, a los profetas, y Cristo mismo a sus apóstoles, para que nosotros estemos en ellas. Porque el edificio tiene que construirse de una manera ordenada. En el verso 21 dice, en Cristo, recuerden que desde el libro de Romanos hemos estudiado el apóstol Pablo y los apóstoles, y en el Nuevo Testamento nosotros vamos a identificar los que son parte del cuerpo de Jesucristo, de la familia de Cristo. La esposa, la iglesia, son los que están en Cristo, dentro. Dice, en Cristo, verso 21, todo el edificio, recuerden que el edificio es la iglesia, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. Se dan cuenta que cada uno de nosotros vamos constituyendo este templo santo para el Señor, este edificio que dice, en Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo para el Señor. Y aquí me voy a adelantar un poquito a Efesios 4, les voy a leer el verso 11 y el verso 12 para desarrollar un poquito este verso 21 del capítulo 2. Dice, y Él mismo, refiriéndose a Jesús, porque recuerden, en Cristo, entonces dice el verso 11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, Jesús, Él constituyó y dio oficios. ¿Para qué? Por esto mismo que dice el verso 21, capítulo 2. En Cristo todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo para el Señor. ¿Cuál es el objetivo y cuál es la razón por qué Cristo da estos oficios? Una, para que crezca el edificio bien coordinado, pero aquí lo desarrolla en el verso 12 del capítulo 4 de Efesios, a fin, o sea, con el objetivo de, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Por eso no es al como sea, no es algo espontáneo, no es lo primero que se me pasa por la mente, no. Uno tiene que saber cuál es su llamado. No podemos generalizar el llamado. No todos son pastores, no todos son maestros, no todos son profetas. O sea, no todos son apóstoles. Cada uno tiene un llamado, ¿cierto? Y Dios, el Espíritu Santo, que nos va a ir perfeccionando a través de estos oficios. Nosotros vamos a ir creciendo, porque eso es la perfección, vamos a ir creciendo, vamos a ir madurando. O sea, es solamente pensar cómo pensábamos antes el año pasado, y hace 2 años, y hace 3 años. Claramente hemos crecido, todos estamos creciendo, todos estamos madurando. Estamos haciendo crecer el cuerpo de Jesucristo, y mientras usted más crecido esté, de mejor manera usted va a consolidar los frutos, de mejor manera usted va a ir comprendiendo, dar una buena lectura a los sucesos de la vida. Nosotros los seres humanos somos personas muy complejas,
inmaduras somos muy difíciles, pero una persona más preparada, en el sentido de que el Espíritu de Dios ha trabajado más en nuestras vidas, somos más sencillos de comprender, más fáciles de amar. Entendemos también los procesos de cada uno, tenemos más facilidad de tener paciencia, porque la paciencia es parte del carácter de Cristo. Y entender esto, comprender estas escrituras, vivirlas, estar en ellas, practicarlas, de verdad que nos aligera la carga, nos ayuda mucho, nos ayuda a amarnos, sobre todo los más difíciles, a los que todavía están más carne que espíritu. Nos ayuda a ser pacientes, nos ayuda a no enfermarnos de los nervios, nos ayuda a descansar en el Señor, a comprender que está todo bajo el control del Señor y estar atentos. No todo lo vamos a entender hoy, pero si nosotros estamos en el Señor, lo que no entendemos hoy lo entenderemos mañana, y si no pasado mañana, y si no ya entenderemos por qué. Y vamos a cerrar hoy día con el verso 22, y este verso 22 también cerramos el capítulo 2 del libro de Efesios. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él. O sea, cada vez estamos más compenetrados en esta relación con nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros no es que practiquemos una religión, nosotros vivimos una relación con nuestro Salvador. Tenemos una relación con Él, porque somos su esposa. Y el Señor necesita una esposa comprensiva, una esposa que ama, una esposa que está en todas las etapas, porque no tenemos un esposo que no sabe cómo comprendernos, no. Él experimentó todo tipo de sufrimiento y por eso Él es nuestro sumo sacerdote, que Él sabe cómo compadecerse de su amada. ¿Por qué? Porque Él dio la vida por nosotros, la vida. Entonces nosotras, cada vez en esta relación que tenemos con nuestro esposo, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, cada vez estamos más compenetrados, o sea, más unidos. Y dice, en Cristo también ustedes son edificados en unión con Él, para que allí habite Dios en el Espíritu. Es precioso porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Cuando nosotros creemos en Cristo, cuando nosotros experimentamos el arrepentimiento, se nos predicó el reino y recibimos a Cristo y lo hacemos a Él nuestro Señor, cuando sucede eso, el Espíritu de Dios está con nosotros. Y es algo precioso, porque el Espíritu de Dios es el mismo que resucitó a Cristo. Y es el mismo Espíritu que está en nosotros. Miren lo que dice Jesús cuando está orando por su amada, por su esposa, cuando está orando por sus discípulos, en el Juan 17, verso 23. Y dice, yo en ellos, está orando al Padre, yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste, y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Y Él está orando para que seamos perfectos en unidad. Y recuerden que la palabra perfecto es madurez, seamos maduros en unidad. Y eso es lo que Cristo desea para nosotros, que crezcamos de manera coordinada, ordenada, y como habíamos leído en el verso, en la edificación de los santos, cada uno con su llamado, y que crezcamos de manera ordenada, entendiendo que Cristo es la piedra base angular para que todo el edificio crezca firme, y que también nuestro fundamento es
a los apóstoles que Cristo instruyó aquí en la tierra y los profetas que Dios los usó para que estemos en las palabras del Señor. Si esta palabra le bendijo, bueno, yo le invito a compartirlo, si Dios lo permite, si así Él lo quiere. Nos vemos mañana. God bless you. Shalom. Dios abençoe y recuerde que Jesús viene por su iglesia. Maranata, hermano.